volvemos a decir. El 31 de octubre de 1517, un monje alemán de nombre Martín Lutero clavó un documento en las puertas de la Catedral de Wittenberg en Alemania, un documento con 95 tesis que resumido era nada más y nada menos que el levantamiento de su voz contra doctrinas y prácticas dentro de la iglesia. Muchos tienen esta fecha como el inicio de la reforma protestante. Nosotros conocemos que este movimiento reformador comenzó muchos años antes con otros hombres de Dios, pero se señala esta fecha por el gran impacto que causó, por la metamorfosis que causó en todas las esferas de la sociedad en ese momento. Trajo una nueva cultura eclesiástica. Hasta ese momento la religión imperante era la religión católica romana, y a partir de ahí comenzó Lutero con sus seguidores, también Calvino y otras denominaciones que fueron apareciendo poco a poco hasta llegar a todas las denominaciones que tenemos hoy. Hubo un nuevo concepto de la libertad, no solamente la libertad física, sino la libertad de expresión y la libertad religiosa. Una nueva relación sociológica, es decir, la iglesia se separó del Estado, del gobierno, cada una era una institución independiente. Se desarrolló un nuevo sistema de producción, el sistema de producción industrial que dio paso al nacimiento del capitalismo. Ya se dejó atrás el sistema feudal basado en los campos, aquellos señores feudales que tenían todo el poder concentrado alrededor de ellos, y muchas otras cosas a nivel de toda la sociedad, en todas las esferas de la sociedad. Y el primer objetivo que los reformadores y Lutero tenían no era el dividirse o separarse de la iglesia. Ese no era el objetivo de ellos. El objetivo que ellos tenían era el reformar, en corregir doctrinas, prácticas, enseñanzas dentro de la iglesia. Varios seguidores de Lutero luego llevaron esto a un paso más adelante, que el mismo Lutero y otros reformadores y la iglesia romana después estuvieron persiguiéndolos, llevaron un paso más adelante. Levantaron su voz también contra las imágenes dentro de las iglesias, dentro de las estatuas, las pinturas dentro de las iglesias no eran bíblicos. Levantaron su voz también contra el bautismo de niños, no era bíblico. Ellos levantaban la voz también contra la propiedad privada dentro del cristianismo. Decían, la iglesia no puede tener propiedad privada, al contrario, todas las propiedades deben ser en común dentro del cristianismo. Varios de estos, ellos le llamaron los reformadores radicales, fueron perseguidos hasta por el Martín Lutero. Uno de los eslogans de la reforma protestante está basado en su principal objetivo, podríamos decirlo con estas palabras: púlpitos sanos para iglesias sanas. Púlpitos sanos para iglesias sanas. O como alguien lo decía, no te preocupes tanto por lo que entra y sale de la iglesia. Preocúpate por lo que entra y sale del púlpito de la iglesia, es decir, por la palabra de Dios. Ellos estaban 100% convencidos que lo primero que tenía que arreglarse dentro de la iglesia era la posición de la palabra de Dios, la posición de la Biblia. Ustedes conocen por qué el púlpito se encuentra en el centro de las iglesias, en el centro de los templos, y no en una esquina. En la edad medieval, los púlpitos en la iglesia católica romana se encontraban a un lado. Lo que estaba en el centro eran los materiales para la Eucaristía y lo que se llama la Cena del Señor y todo esto. El púlpito se volvió a colocar en el medio con la Reforma Protestante. El púlpito volvió a tomar su lugar como el centro de la predicación de la palabra de Dios dentro de la iglesia. De ahí que surgieron las 5 solas de la Reforma: sola Escritura, sola gracia, sola fide, solus Cristo y soli Deo gloria. La Reforma Protestante se convirtió en un movimiento de regreso a la Biblia, en un movimiento de regreso a la palabra de Dios, para
purificar dentro de la iglesia cristiana aquellos sacramentalismos, aquellas tradiciones, aquellas falsas doctrinas que habían nublado, habían ennegrecido la predicación del evangelio. Los principios que los reformadores enarbolaron, defendieron en aquel momento, son los mismos principios que la verdadera iglesia de Cristo hoy defiende y enarbola, porque son la esencia del verdadero cristianismo. Solamente la escritura es la máxima autoridad en cuestión de fe y práctica dentro de la iglesia. Sola gratia, la salvación es solamente por gracia. Sola fide, solamente a través de la fe, solus Cristo, solamente a través de Cristo tenemos salvación. Y soli Deo gloria, todo esto solamente para la gloria de Dios. Podemos nosotros observar una llamativa diferencia entre los países que abrazaron las doctrinas de la Reforma e hicieron de la palabra de Dios parte de sus constituciones y las pusieron como base para tomar sus leyes y decisiones, la fe cristiana, y los países que abrazaron el catolicismo romano. Por ejemplo, de países que abrazaron las doctrinas reformadoras, tenemos Alemania, Rumania, tenemos a Holanda, tenemos los países bálticos, tenemos Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, todos países llamados desarrollados, países del primer mundo, comparados con los que abrazaron o siguieron el camino de la fe católica romana. Y tenemos grandes ejemplos porque toda Latinoamérica y el Caribe, lo que tuvimos fue la exportación de ese catolicismo a través de España. Hasta hace muy poco tiempo comenzó a enardecer estas doctrinas reformadoras en Latinoamérica. Lo cierto es que el devenir del tiempo, estos países que abrazaron la reforma protestante o las doctrinas de la reforma, quizás por el gran desarrollo socioeconómico, cultural, político, las iglesias fueron apartándose una vez más de la palabra de Dios. Y el mundo comenzó a penetrar dentro de las iglesias en vez que las iglesias salieran y transformaran el mundo. Según un estudio que han hecho hombres de Dios minuciosamente, y tenemos muchos detalles de esto, la iglesia en Occidente está en terapia intensiva. Según el estudio que ellos hicieron, ellos declaran como la iglesia en Europa ya muerta. Que la iglesia en Estados Unidos está en terapia intensiva muriendo, y yo creo que en Canadá ya murió. Por supuesto, Dios siempre se guarda un remanente escogido por gracia, escogido por fe, y tiene iglesias en Europa, y tiene iglesias en Estados Unidos, y tiene su remanente también allí en Canadá. Con esto en mente, yo quería invitarlos a ver qué dice Cristo a una iglesia que se parece mucho a la característica que tiene ahora la iglesia en Occidente, y que a partir del segundo siglo esta iglesia desaparece del radar. En los mensajes anteriores yo he estado haciendo una predicación para cada iglesia, de la que hemos visto en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Hoy lo vamos a hacer algo diferente. Lo he dividido en dos. El mensaje a la iglesia de Sardis, lo he dividido en dos por la importancia que tiene el mensaje que Cristo le da a la iglesia y por la similitud que hay entre esta iglesia y la vida de la iglesia hoy mismo en Occidente. Así que hoy veremos la primera parte del mensaje a la iglesia de Sardis. Vamos a ver solamente el capítulo 1, aunque vamos a leer todo el pasaje. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Apocalipsis 3, versículos 1 al 6. Vamos a orar antes de leerlo. Padre eterno, nuevamente estamos tus hijos
yendo al trono de tu gracia después de haberte cantado estos hermosos himnos, después de haber orado, Señor, después de haber puesto en tus manos, Señor, este culto para que suba como incienso agradable al trono de tu gracia, Señor. Ahora, Padre, estamos tus hijos esperando que tú nos hables. Es tu turno, Señor, para que hable directamente a mi corazón, directamente al corazón de cada uno de mis hermanos, a los que están aquí, a los que van a conectarse a través de las redes sociales. Señor, que seamos transformados, que seamos cambiados. Yo sé que este mensaje fue inspirado hace 2000 años, Señor, aproximadamente. Pero, Señor, aplica esta misma palabra a tu iglesia hoy en día, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz. Esos principios bíblicos todavía los defendemos hoy, tu verdadera iglesia. Cámbianos, transfórmanos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad donde estaba enmarcada esta iglesia de Sardis, por supuesto, sí, se llama Sardis, fue construida encima de una meseta. Una meseta es una llanura en una elevación. Tenía los laterales, unas pendientes alrededor de 1000 pies de altura, totalmente verticales. Esta ciudad fue fundada 1200 años antes de Cristo. Para que tengamos una idea, todavía el pueblo de Israel vivía bajo la teocracia, no había Dios todavía levantado a Saúl como rey, cuando ya esta ciudad fue construida. La ciudad tenía alrededor de ella un río que le llamaban o le apodaban el río Portaoro, por tanto oro que tenía aquel río. Por lo que, por supuesto, aquella ciudad era una ciudad muy, muy rica. Se cree que ellos fueron los primeros en imprimir monedas de oro y monedas de plata, una ciudad bastante próspera por la protección que le daba esas murallas altas. Era una ciudad bastante segura, tenía una sola entrada, que con unos pocos soldados ellos podían proteger de los ataques enemigos. Pero aquellas murallas eran prácticamente impenetrables, no se podían escalar. Y el orgullo se apoderó de aquella gente, de la ciudad. Eran gente arrogante, gente vanidosa, muy confiada. Ellos no ponían guardias, soldados a escoltar, a defender los laterales, los alrededores de la ciudad. Solamente defendían la entrada porque ellos consideraban que esa ciudad era totalmente impenetrable. En el año 549, Ciro, el grande, Ciro el persa, el que nos habla la palabra de Dios, él invadió esta ciudad y sus soldados escalaron esas murallas y encontraron a esa ciudad totalmente desguarnecida, encontraron a la ciudad totalmente dormida, unos pocos guardias en el frente, en tiempo de guerra declarada, ellos confiados de que eran impenetrables. Después de unos 300 años, ellos volvieron a reconstruir la ciudad y la confianza volvió a apoderarse de ellos. En el año 217, entonces, el que los atacó a ellos fue Antíoco II.
en el año 217 antes de Cristo, hermanos, de la misma manera, en tiempos de guerra, confiados, dormidos, 3 o 4 guardias en la entrada, el único estrecho por donde ellos pensaban que podían ser atacados. No, el ejército de Antíoco volvió ahora a escalar por las murallas y 300 años después volvió a suceder la misma historia. Volvieron a destruir a la ciudad de Sardis. Pero como eran personas que eran muy ricas por el tanto oro que había allí en aquel río, y ellos comercializaban con la lana y pintaban telas y eran una ciudad muy próspera, ellos volvieron y reconstruyeron la ciudad. En el año 17, pero ya después de Cristo, vino un terremoto, gran fuerte y terremoto, que destruyó la ciudad completa. Para cuando Cristo comienza su ministerio terrenal, es decir, dentro del año 26 o 27, ya la ciudad está nuevamente reconstruida gracias a Tiberio que los ayuda allí a ellos. A una iglesia que estaba enmarcada allí en esta ciudad es que Cristo le escribe. No conocemos cómo fue que se fundó esta ciudad. Creemos que fue a partir de Éfeso. Recordemos que Pablo, con su equipo misionero, su equipo de pastores que tenía, andaban predicando la palabra, y posiblemente hasta allá llegó, y por eso se fundó aquella iglesia en Sardis. No existe ninguna evidencia, tampoco tenemos en los registros bíblicos ni registros extrabíblicos de que esta iglesia haya sido perseguida en esta época que toda la iglesia estaba siendo perseguida. No hay evidencia de que esta iglesia en Sardis haya sido perseguida. A esa iglesia es que Cristo le habla. Y se presenta a ellos en el versículo 1. 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya nosotros conocemos esta expresión cuando Dios se presenta en el capítulo 1, número 1, con los atributos de Dios, con el cual ya nosotros estuvimos estudiando en la introducción de esta serie de predicaciones. Allá capítulo 1, versículo 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo les decía en aquel entonces que el número 7 representaba la plenitud de Dios, la perfección, la totalidad, algo en que Dios estaba totalmente completo y complacido. Y que el número 7, eso es lo que representaba, los 7 espíritus representaban el Espíritu Santo. A esa conclusión llegamos hace ya un mes. Cuando Dios habla a través del profeta Isaías, recuerden, en Isaías capítulo 11, versículo 2, Dios le está hablando al pueblo del Mesías. Cuando el Mesías venga, él dice: yo lo voy a investir a él, lo voy a bautizar a él, a ese Mesías, con mi espíritu. Y habla de una serie, él describe a este espíritu con 7 cualidades aquí, de 7 maneras. Isaías capítulo 11, versículo 2, dice: y reposará sobre él, está hablando del Mesías, el espíritu de Jehová, es 1, espíritu de sabiduría, 2, de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Jehová. Ese espíritu que tiene estas 7 características, o estas 7 cualidades, iban a reposar sobre el Mesías, sobre Cristo, sobre el que le está hablando a la iglesia de Sardis aquí en este momento. Y si unimos estas 7 maneras de ver el Espíritu Santo con la visión que Dios le dio a Zacarías en el capítulo 4, recordemos que es un candelabro que tiene 4 lámparas, y él dice que esas que tiene 7 lámparas, 6 lámparas y la del medio 7, que esas 7 lámparas son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los ojos de Dios que recorren toda la tierra. Él lo ve todo, Él lo escudriña todo, Él lo sabe todo. Su espíritu conoce todas las cosas. Y dice Cristo, le está diciendo Cristo a esta iglesia de Sardis: yo tengo esos 7 espíritus. Ese Espíritu Santo, yo lo tengo.
También le dice que el que tiene las 7 estrellas. También veíamos que en el primer capítulo Jesucristo nos describía que era esto, en el capítulo 20, versículo 20, capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas dice allí, que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de estas iglesias. Y las 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Así que Cristo está diciendo aquí, recuerden, Cristo está en medio de los candeleros de oro. Y Él está diciendo que esos candeleros de oro son la iglesia. Y aquí está revelando, yo tengo las 7 estrellas que ya habíamos llegado a la conclusión, que son los ancianos, líderes de la iglesia, lo tengo en mis manos. Y nos está añadiendo ahora aquí a la iglesia de Sardis que Él también tiene esos 7 espíritus de Dios. Por lo tanto, si vemos la característica de ese que nos narró Isaías, de ese Espíritu Santo que dice Jesús, que Él tiene el poder, Él tiene el conocimiento, Él tiene la autoridad y tiene la sabiduría. Él tiene el poder para ir y visitar a su iglesia y escudriñar a su iglesia y mirar y evaluar a su iglesia. Él tiene el poder para hacer eso. Tiene también el conocimiento basado en esa evaluación de que Él hizo para impartir juicio, según lo que vaya encontrando en su iglesia. Y tiene la autoridad y la sabiduría para usar el poder que Él tiene. Y basado en esa visitación que Cristo le hace a su iglesia, a la iglesia de Sardis en específico aquí, dice esto a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, ya la vi, ya la pesé, ya las tengo. No solamente eso ocurría antes, eso ocurre en la actualidad porque Cristo sigue siendo el centro de la iglesia. Cristo sigue visitando a su iglesia. Sí, Cristo sigue evaluando. Él viene y se pone en medio de la congregación y está mirando y dice: yo conozco tus obras. Yo conozco lo que estás haciendo. Conozco tu corazón, conozco tu pensamiento y lo estoy escudriñando. Conozco tu ministerio de alabanza, conozco tu ministerio de enseñanza, conozco el ministerio de finanzas, conozco los ministerios dentro de la iglesia. Yo te estoy evaluando, dice Cristo. Y en el versículo 2, que vamos a estar mirando la semana que viene, le dice: esas obras no las encontré perfectas, están incompletas delante de Dios. Él dice: ya yo fui y evalué, y a la iglesia de Sardis la he encontrado incompletas. ¿Usted puede imaginar que Dios nos hable así a nosotros? Hermano Sixto, mi hijo Sixto, fui y encontré tus obras incompletas, encontré tus obras imperfectas. En las otras iglesias que nosotros hemos estudiado en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo y en Teatira, siempre Jesucristo le dice: yo conozco tus obras, y siempre señala una cualidad u otra, ¿verdad? No, aquí no. En esta no. Aquí dice una escalofriante declaración. Es lo que hace Cristo aquí. Que tienes nombre de que vives, le dice, y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Otra vez, hermano, ¿te imaginas si hubiéramos estado sentados allí en la iglesia y Cristo nos hubiera mandado esa carta a nosotros? ¿Qué estaríamos pensando? ¿Cómo estaría aquella gente escuchando, aquellos hermanos pioneros escuchando esta palabra que el mismo Cristo le dice: tienes nombre de que están vivos, pero están muertos? Esta iglesia tiene una impresionante similitud con la ciudad donde ellos vivían allí. Era una iglesia que se había confiado, una iglesia que no velaba. Más adelante lo vamos a ver la semana que viene. No se tiene prueba de que la iglesia haya sido perseguida, como decíamos nosotros al principio. Cuando una iglesia no hace lo que una iglesia debe hacer, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando una iglesia no defiende los principios bíblicos, cuando una iglesia no expone a los falsos maestros, no expone a la falsa doctrina, no expone a las falsas filosofías de este mundo, entonces no es ningún problema para la sociedad. ¿Qué persecución van a llevar? Esta iglesia se había adaptado. Y Cristo, vemos, no la reprende por un pecado en específico, como por ejemplo le dijo a Éfeso que habían dejado su primer amor. No, Cristo no hace eso.
ni por permitir falsos maestros, ni falsas doctrinas dentro de la iglesia, ni que el mundo había penetrado dentro de la iglesia como lo hizo allá con Pérgamo y Tiatira. Pero lo más posible es que todas estas cosas juntas estaban ocurriendo dentro de la iglesia, porque le dice, tienes nombre de que vives y estás muerta. Jesucristo pudo estarse refiriendo a que ya se habían acomodado con las riquezas que tenía aquel lugar y simplemente no estaban haciendo su trabajo. Pero cuando dice, tienes nombre de que vives, se está refiriendo quizás a un momento de esplendor que tuvo esta iglesia, un momento donde crecieron, un momento donde hacían las cosas bien, un momento donde se predicaba el evangelio, un momento donde se bautizaba, un momento que era una iglesia bendecida, pero que ahora solo podía vivir del recuerdo. Ya todo aquello había pasado, había quedado atrás. Tú tienes nombre de que estás viva, pues estás viviendo de esos recuerdos, pero ahora estás muerta. Yo, Cristo, lo digo. Ahí dice. Y aquí podría surgir otra vez la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cómo una iglesia pasa de un estado a otro? ¿Cómo una iglesia que está viva puede pasar a estar muerta? Nosotros no tenemos toda la información. La Biblia no dice de qué fue lo que sucedió allí en la iglesia de Sardis, pero sí tenemos mucha información, hermanos. Se han acumulado libros completos de qué es lo que ha sucedido con la iglesia de Occidente hoy. Sí tenemos mucha información clara. ¿Por qué la iglesia de Europa se considera muerta? ¿Por qué la iglesia de Estados Unidos se considera que está en terapia intensiva igual que la de Canadá? Cuando la iglesia comienza a apartarse de la verdad, a apartarse de las escrituras, entonces comienza a morir. Cuando la iglesia comienza a negociar con el mundo, a comenzar a entender algunos conceptos nuevos filosóficos, algunas nuevas interpretaciones de nuevas palabras para ponerlo en significado a su conveniencia, la iglesia comienza a morir. Porque lo que le da vida a la iglesia es su palabra, que es inerrante y que es infalible. Su palabra le da vida a la iglesia. Yo sé que conocemos que es el Espíritu, pero el Espíritu, dice Jesús, que es su palabra. Dice en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es que da vida, pero las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, dice Jesús. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. ¿Cómo es una iglesia que está viva? Una iglesia que se predica la palabra de Dios, y cuando se predica la palabra de Dios, diariamente vienen personas al arrepentimiento delante de Dios. Una iglesia que está viva, cuando se predica la palabra de Dios, la gente rápido responde, quieren bautizarse. Una iglesia que predica la palabra de Dios y tiene la palabra de Dios como el centro de la predicación del evangelio, tú ves personas nacidas de nuevo, personas que están allí, ves personas que quieren leer la Biblia, personas que quieren compartir el evangelio con otros, la experiencia de sus vidas. Eso es una iglesia viva, porque el Espíritu da vida. ¿Cómo puede lucir entonces una iglesia que dice Cristo aquí, que ellos dicen que están vivos, pero en realidad están muertos? Parecen vivos, pero ellos están muertos. ¿Cómo puede ser? Puede ser una iglesia, como tenemos mucho en esta metrópoli, aquí en la ciudad de Las Vegas. Yo sé que todo el país está así, pero usted camina por las calles de Las Vegas y se va a encontrar con cientos de iglesias. Las iglesias están cargadas de actividades todo el tiempo. El lunes, concierto de un cantante que viene. El martes vamos a vender para poder pagarle a ese cantante que viene. Miércoles el apóstol no sé quién, que ungido como apóstol, viene a predicar. Y el jueves hay que vender para poderle pagar a este apóstol. El domingo tienen su culto. El martes y todos los días de la semana están inmiscuidos en actividades de la iglesia y están cansados, pero la palabra de Dios está muy lejos de ellos. O iglesias que viven del recuerdo. Oh, nosotros éramos tantos miembros, nosotros hacíamos tantas actividades y todas las palabras que salen de allí es en el pasado. Nosotros hacíamos, nosotros veíamos, nosotros hacíamos. Es muy triste estar en
en iglesias así, no es agradable. No sé si usted alguna vez ha tenido que visitar alguna iglesia con estas características. El Espíritu de Dios no se siente realmente allí. Porque si las palabras que Jesús dice es espíritu y vida, y cuando la palabra no es compartida, bien expuesta, clara, purificada, entonces el Espíritu no está allí. Yo puedo llevar a mi familia a un lugar a alimentarme de la palabra de Dios, a ser nutrido, yo, mi familia y yo. Pero en el momento que tú te sientas, lo único que oyes es sueños, lo único que oyes es Dios me dio una visión, lo único que tienes es Dios me habló, o charlas motivacionales. Nada de la palabra de Dios. Puras apariencias. A un pueblo así, Dios le habló en el Antiguo Testamento. A Israel, otra vez con Isaías. Capítulo 29, versículo 13, las 10 tribus del norte. Mira lo que Dios le dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Escucha. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Con la boca, de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Desde la boca para afuera es pura apariencia. Lo mismo hace Cristo cuando condena y expone a los fariseos en Mateo 23. Escucha, Mateo 23:3. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque diezmas la menta y el enaldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, le dice Cristo. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le dice Cristo, porque limpiáis lo de afuera, el vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Son puras apariencias. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mucha apariencia, muy bonito por fuera. Quizás la iglesia con un nombre, wow, que llama la atención. Quizás el culto y las alabanzas y se ven allí algo que llama la atención. Pero fuera de la palabra de Dios. Alejados realmente de la voluntad de Dios. Una iglesia pasa de un estado a otro, de estar viva, a pasar a estar muerta cuando Jesús le aparta el candelabro. Eso es lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Le dice, si no te arrepientes, voy a quitarle tu candelabro de su lugar. Sucedió también, hermanos, al pueblo de Israel. Cuando Dios le habla a Ezequiel y tiene una visión. Vamos a ver Ezequiel capítulo 8 a partir del versículo 3. Escuchen. Dice allí, y aquella figura, esta visión que había tenido Ezequiel, extendió la mano y me tomó por el pelo, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde está la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, oh, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos al norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme a mí de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Dice, te voy a enseñar más cosas, ven conmigo. Y el versículo 7 dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré y he aquí en la pared un agujero y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí.
Y entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados, escuchen, en las paredes por dentro del templo de Jehová, hermanos, en Israel. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incienso en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Eso es lo que dicen allí. Jehová se fue, no, aquí no podemos ser vistos. Y Dios le dice, me dijo, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y les va mostrando todos los pecados que estaba en ese momento el pueblo de Israel, hasta que llega el capítulo 10 y allí nos describe cómo Dios levanta con sus querubines y se va de aquel templo. Abandonó la gloria de Dios, la gloria de Jehová, su espíritu abandona el templo por el pecado del pueblo de Israel. Y se sienta, ¿dónde se sienta? Un rato. En un monte que estaba al oriente, dice. ¿Sabes qué monte era? El monte donde Jesucristo tenía la costumbre de sentarse a orar, en el monte de los olivos. Allí se sentó la gloria de Jehová. Después de casi 600, 700 años, allí estaba Jesús orando por el pueblo de Israel, orando por sus hijos, orando por sus discípulos, hasta que le dice, ya no hay más oportunidad. Y allí le declara aquella maldición a Israel, dice, esta tierra va a ser hollada por los gentiles. ¿Por qué? Por su desobediencia, porque no reconocieron el día de la visitación del Mesías, el día de la visitación de Dios, no lo pudieron reconocer. Una iglesia pasa de un estado a otro cuando no conocen la santidad de Dios, cuando no reconocen la santidad de Dios, incluso comenzando por los líderes, comenzando por los sacerdotes en las iglesias, incluso comenzando por los pastores, incluso comenzando por los ancianos. Cuando no se reconoce la santidad de Dios, esa iglesia está muerta, porque los líderes, es cierto que cada uno responde por su pecado, pero hay muchos líderes que guían a las ovejas al pecado, a una falsa adoración. Eso sucedió durante todo el Antiguo Testamento. Los reyes inducían al pueblo a pecar. Y una y otra vez, también lo vemos ahora en la actualidad. ¿Ustedes recuerdan cuando los hijos de Aarón, los sacerdotes, fueron a llevarle, aquellos jóvenes sacerdotes, fueron a llevarles incienso a Dios en su templo? Pero no lo hicieron a la manera de Dios. Jóvenes sacerdotes, quizás estuvieron pensando, hay muchos que piensan que estaban tomados por las cosas que luego se hablan, pero no especifica cuál fue aquel fuego extraño que llevaron. Seguro no fue a la manera de Dios. Como en las nuevas iglesias quieren inventar nuevas maneras y traer el mundo dentro de la iglesia para atraer a las personas a la iglesia, dice Dios, no es a la manera del mundo, es a mi manera. Y allí iban este hombre Nabat y Abiud. Allí está en Levíticos capítulo 10, versículo 1, se los voy a leer. Nabat y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso, su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraños que él nunca les mandó. ¿Están escuchando? No era la manera de Dios, era la manera que el hombre quería, que ellos querían. Igual que sucede ahora en las iglesias, igual que seguramente estaba sucediendo en la iglesia de Sardis. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y lo que sucedió después allí, no conocemos las palabras específicas, pero el padre de ellos es Aarón, era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y Aarón va a hablar allí con Moisés, y me imagino la conversación de su papá. Moisés, yo he dado mi vida, he estado sirviéndole a nuestro Dios completamente, y esta es la manera que Él me está pagando, quemándome a mis hijos que fueron a llevarle incienso en el templo. Yo estoy especulando algo de la conversación, pero
aquí dice que después se cayó, escuche. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que Jehová habló diciendo, en los que a mí se acerquen, me santificaré como Él quiere. Los que se acerquen a mí, mis hijos, me van a santificar y yo los voy a santificar a ellos, porque lo están haciendo como yo quiero, no a la manera de ellos. A mí se acercaron y me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dicen que en ese momento Aarón se cayó. Aarón no dijo nada más. Una iglesia muere cuando sus hijos, sus líderes quieren imitar al mundo, cuando quieren vivir en la iglesia en la manera que el mundo. ¿Para qué? Para atraer al mundo a las iglesias. ¿Cómo van a venir? Ellos están cómodos allá afuera y si tú vas a hacer lo mismo que ellos hacen afuera, están así, ¿para qué yo voy a ir si tengo esto mismo aquí afuera? Y al contrario, las personas que dan estas excusas, el mundo los ala hacia afuera en vez de ellos alar el mundo a la iglesia. Una iglesia muerta que parece viva. Pero tengo buenas noticias, hermano. Cristo es especialista en resucitar muertos. Especialista en resucitar muertos. Si hay una persona que puede estar mirando a través de las redes sociales, si hay una persona que no está bien con nuestro Señor y Salvador Jesús, que no se ha puesto a cuenta con Dios hoy, y Jesús lo está mirando de esta manera, se ha identificado con esta iglesia de Sardis, de que dice que está vivo, pero realmente está muerto, tiene la oportunidad hoy, porque Cristo es especialista en resucitar muertos. A través de su palabra Él los resucita. A través de la fe, por gracia, Él los resucita. Simplemente tienes que entregar tu vida. Simplemente tienes que entregarle tu corazón completamente a Cristo. Señor y Padre, damos las gracias porque en esta tarde, oh Padre eterno, nos has permitido escudriñar tu palabra. Nos has permitido, oh Padre eterno, el escudriñar y ver las verdades, Señor, y analizar y evaluar tu santa iglesia por la cual moriste, por la cual tú derramaste tu sangre, Padre eterno. Hemos evaluado allí y siempre, siempre, siempre nosotros estaremos en falta. La balanza siempre va a estar en falta. Gracias a ti, Señor Jesús. Gracias a ti, Señor, que nos rescata. Gracias a ti que nos has comprado, nos has limpiado, nos reenarguiste, oh Padre eterno. Gracias porque tomaste nuestro lugar. Y esa falta ahora se convierte en ganancia, en vida eterna al lado de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, ponemos esta iglesia, esta pequeña congregación, la ponemos en tus manos. Iglesia Bíblica Maranata. Ponemos a las personas que se están conectando a través de las redes sociales con nosotros en tus manos para que también les dé vida a ellos. Tu palabra es espíritu y es vida. Así lo declaras tú. Señor, también te ruego que te acerques a los que están enfermos del coronavirus y le hables a sus oídos, en sus corazones, le des una esperanza de vida. Y te reveles a ellos diciendo, yo estoy aquí. Aquellas personas que no te conocen, Señor, manda mensajeros cerca de ellos para que tu evangelio pueda ser predicado. También manda mensajeros, Señor, para que a la familia que tengo en Cuba, o que tenemos en nuestros países que no te conocen, le prediquen el evangelio. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.